¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Fabiana? Y también a la audiencia. Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. A ver, vamos a hacer hincapié primero en esta resolución, ¿no? La 1654. ¿Qué es lo que modifica? En realidad no está modificando nada, Ajá. Sino que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, salió una ley donde permitía para que en algunos casos el certificado de discapacidad, el CUD, sí, fuese permanente. Entonces, lo que hace este decreto es reglamentar Bien. Cuándo esos certificados van a ser permanentes o no. Bien. Y los requisitos. Bien, eso es importante. ¿Y para quiénes el certificado no va a tener caducidad? No va a tener caducidad para aquellas personas que, por ejemplo, ya hubiesen renovado su certificado en 2 veces consecutivas. Acá hay que tener en cuenta sí. Que los certificados de discapacidad, cuando son niños, que pueden variar o no la discapacidad, primero se lo van a dar por 2 años, después por 5 y después por 10. Uh-huh. Una vez que pasen los 18 años y estén en edad adulta, ahí a partir de ahí se le va a dar permanente cuando tengan más de 2 consecutivos, ¿sí? Claro. Eso es un poco la idea. Claro. Que, bueno, esto tiene sus bemoles, ¿no? Sus idas y vueltas, sí. Digo yo, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que rige en nuestro país con rango constitucional desde el 2014 y como ley nacional desde el 2008, establece la necesidad de datos estadísticos y de que el país tiene que llevar un registro de las personas con discapacidad y su situación, no solamente desde un punto de vista médico, porque justamente la Convención sí. Habla del modelo social de la discapacidad, sino también de un punto de vista social, no solamente su patología, sino dónde viven, si tiene trabajo, bueno, las condiciones, digamos, de su discapacidad, si puede gozar de autonomía, claro. Si tiene, bueno, un montón de cosas, que esto lo lleva adelante el registro a través del otorgamiento del CUD. Claro. Con lo cual acá es muy importante un tema que ahí se establece, que dicen las actualizaciones, que se tienen que cumplir, ¿no? Actualizar eso, porque imagínate que una persona, no sé, por ejemplo, que tenga síndrome de Down, pero sí. Que después quede ciega, va a tener hay una discapacidad múltiple, claro. Y va a requerir otros apoyos, otras ayudas técnicas. Entonces, para esto el CUD lo tiene que reflejar, uh-huh. ¿Sí? Bien. Y por eso es tan importante que haya más juntas evaluadoras, porque hay muy pocas. Pensemos que en el país hay un 11,3% según el INDEC de uh-huh. Personas con discapacidad. Sí. Esto llega a digamos, es un número que oscila entre los 5,5 millones y 6 millones de personas con discapacidad, y solamente 1.250.000 tienen el CUD. Claro. Con lo cual muestra la deficiencia que hay en las juntas, ¿no? No solamente este tema de deficiencia, sino que, a ver, lo hemos escuchado al vocero presidencial, no es la primera vez que alguien cuestiona, en este caso el tema de las pensiones, ¿no? Por discapacidad, donde también marcaba el mismo detalle, el mismo número, ¿no? Más de 1 millón de personas. Ahora, si hay casi 5 millones de argentinos que están, o que tienen una discapacidad, ese número no solamente, a ver, no es cuestionable, como para plantear que todo se hace mal, que todo es irregular, sino que inclusive te quedas corto con los que tenías que estar entregando. Tal cual, Martín. Sí. Eso es algo que ha permanecido. Entonces ellos analizan, aparte del 2003, por ejemplo, que dice cómo aumentaron. Y claro, pero en el medio, en el 2008, el país aprueba una Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad. Claro. Entonces, lo que más se adecuaba a garantizar un nivel de vida adecuado para la persona con discapacidad era esta pensión no contributiva, atento también a el incumplimiento que el Estado tiene con el cupo laboral del 4%. Entonces, claro. La persona con discapacidad no solo no tiene trabajo porque el Estado no se lo da, la sociedad, digamos, siempre tiene miedo de contratar a una persona con discapacidad. Entonces esa persona estaba sin acceso
a un sistema de seguridad social que le garantice fundamentalmente la salud, la rehabilitación, la educación, bueno, y por el otro lado nadie le daba trabajo. Claro. Entonces, justamente es una medida de acción positiva, se llama, ¿sí? Claro. En donde el otorgamiento de esta pensión no contributiva se le otorga a las personas con discapacidad para que puedan acceder a sus tratamientos, ¿no? Esa es un poco la idea. No, aparte, a ver, me parece importante que hablemos de todos estos temas. Recién mencionaba las dificultades que sabemos que la tienen en una sociedad que no está preparada para la inclusión y en un modelo laboral que tampoco lo está, que lo tienen habitualmente, y en un contexto como el de ahora, donde no solamente no se están generando, sino que se están perdiendo puestos de trabajo, es mucho más difícil todavía. Muchísimo más difícil, y con el último dato de la cantidad de niños en situación de pobreza que no comen, que comen 2 veces al día, Claro. Ahí también tenés toda una situación, porque todos sabemos que la correcta alimentación de los niños le va a permitir que no tengan luego una discapacidad cognitiva o una discapacidad intelectual. Claro, claro. Entonces, acá hay cuestiones de prevención, hay cuestiones de atención para garantizar una vida digna, ¿no? Entonces, Claro. una cosa es una vez mientras son niños, y después cuando dejan de ser niños, la inserción en la laboral, que para la Convención lo que lo llama es la vida en la comunidad, porque no es solamente el trabajo, sino es medios de transportes accesibles para que una persona se pueda movilizar para ir sola, digamos, o con un asistente, pero para que pueda trasladarse a la escuela, si estudia a la universidad, a su trabajo, al hospital, bueno, a donde requiera ir, ¿no? Como Claro. cualquiera de otra persona, digamos. Yo tengo una discapacidad visual, y la verdad es que te encontrás con muchas barreras que las personas que ven no las perciben, o las personas que caminan y no usan silla de ruedas tampoco las perciben, pero no sé, hasta un niño, porque ¿sabes qué? O un adulto mayor, porque en realidad todo lo que es accesibilidad se asocia al modelo universal, o sea, para que todas las personas puedan usarlo. Entonces, no sé, en Tucumán, creo que en el único lugar que hay más micros accesibles es en Cava, en Ciudad Autónoma o Capital Federal, porque hay más control, ¿no? Por supuesto. Pero en aparte el resto está del en país, manos de nación el transporte público ahí, no es jurisdiccional. Justo ahí eso iba a mencionar, porque no solamente leyes nacionales, hay leyes provinciales, cada provincia lo adaptó a su forma y establece un monto mínimo, una cantidad de unidades mínimas en el transporte público. Si no me equivoco, en Tucumán, no sé si en todo el país es igual, pero si no me equivoco, en Tucumán la mitad de la flota tendría que tener acceso para la discapacidad, es decir, para silla de ruedas, entre otras cuestiones. Claro. Cualquier empresa que uno vaya a preguntar si tiene la mitad de sus unidades preparadas y te van a decir que no, claramente. Y fíjate que justamente en general lo que se hace es que todas las unidades nuevas que se compren tienen que ser accesibles. Claro. Entonces llega un momento que toda tu flota es accesible. Claro. Porque es lo mismo, digamos, hacerlo accesible que no. Desde el inicio, ¿no? Ya si vos lo comprás que no sea accesible, pero si una de las condiciones de todas las licitaciones sea que sea accesible, vos ya, no solamente en el transporte, yo te doy un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación no pide los manuales en formato accesible. Con lo cual, las personas que tienen dificultades de acceso al libro, ya sea porque son ciegas o porque no pueden tomar con sus manos el libro, bueno, y necesiten el formato digital, hay una organización, que es una organización sin fines de lucro en el país, que es Tiflonexo, que se dedica, con fondos internacionales, a hacer esa adecuación del texto en formato libro a formato digital, cuando bastaría que en la licitación del Ministerio de Educación solicitaran el formato accesible, que es el formato sin diseño, que es el formato en Word o en TXT. Entonces eso automáticamente los niños, las niñas ciegas
o con alguna dificultad de acceso al libro, o con discapacidad intelectual, por ejemplo, podrían acceder directamente en formato digital. Claro, claro. Bueno, esas cosas pasan cuando o hay desinterés, o hay falta de expertise, o hay algún otro interés por detrás, ¿no? Sí, o directamente se los considera como personas que no son capaces, que no son importantes, porque este planteo lo hemos hecho al Ministerio de Educación en distintos gobiernos y nunca se logró efectivizar. Incluso cuando el que fue senador, Bullrich, era ministro de Educación. Sí, Esteban Bullrich. Con nota elevada, y nosotros ahora lo vemos que es un defensor y nos alegramos que defienda el tema de la discapacidad. Pero en ese momento, o sea, le tuvo que no tocar a él, nos dio ni 5 de bolilla, como decimos en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con una barrera de actitud, ¿no? De la actitud que las personas toman ante las personas con discapacidad. Sí, es verdad. Y a veces muchos, sin darnos cuenta, también somos desaprensivos o desinteresados, ¿no? No, y a veces por exceso, al revés, por querer ayudar, no damos el espacio para que la persona decida, o no damos el espacio, lo consideramos como niños o niñas eternas. Fíjate que se debate mucho en este tiempo todo lo que es ley de cuidado, y desde el movimiento de personas con discapacidad lo que planteamos es que no solamente podemos llegar a ser sujetos de asistencia a las personas con discapacidad, sino que hay muchas personas con discapacidad que cuidan a otras personas. Mira, qué bueno. Y no se las considera en ninguna legislación, como las mismas licencias, por ejemplo, a nivel laboral, las propias del Estado. Siempre te van a hablar de padres que tengan niños con discapacidad, pero no hablan de personas que trabajan con discapacidad. Tiene razón. Digamos, por ahí uno es hilar muy fino, pero en eso va la barrera actitudinal, no solamente del que legisla, sino en cada lugar de las personas, ¿no? De, qué sé yo, de querer agarrarte, por ejemplo. Es común que una persona ciega la quiera agarrar y te desestabiliza, ¿viste? Pero, bueno, lo hacen para ayudarte. Algunos se enojan cuando le decís, no, yo me agarro, bueno. Pero son cosas que, bueno, que se van aprendiendo, creo, y que es necesario, bueno, difundir. En cuanto a este decreto, simplemente es eso. Hay bastantes cosas escritas ahí, ojalá que se cumplan, porque ya te digo, el reclamo de la mayor cantidad de juntas evaluadoras viene de hace mucho tiempo, incluso de juntas itinerarias, para que el Estado sea quien vaya a los lugares a ver qué persona tiene discapacidad, se quiere hacer el CUD y explicarle a qué derechos accede cuando tiene el certificado único de discapacidad. Bueno, todas estas cosas que muchas veces no se dicen. Claro. Gabriela, ojalá que, como usted dijo, todas estas cosas que están en la ley, que se está reglamentando, que se cumplan. Esperemos que podamos progresar en inclusión. Le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a ustedes, al revés. Hasta luego, que tenga un buen día. Hablamos con Gabriela Troyano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.